Sí, estamos ya en contacto con el Procurador General del Estado, don Wilfredo Chávez, a quien le saludamos desde La Razón Radio. Procurador Rubén Atahuichi, su interlocutor, juntamente a mi compañero Marco Ibáñez. Está viajando el procurador. Buen día. Buenos días, Rubén, Marco, es un gusto estar con ustedes y a la orden pues para sus consultas. Ayer el relator de la Organización de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial lo ha aludido. Ha dicho que el procurador trabaja en el seguimiento de los casos de violencia de 2019. ¿Escuchó esa parte de las declaraciones del abogado peruano? Sí, claro, por supuesto que sí. Hemos tenido una entrevista con nuestro visitante y entre otros temas hemos visto la preocupación que tiene una relatoría tan importante sobre el seguimiento a los procesos que se tienen hacia las víctimas de noviembre del 2019. Y naturalmente este tema es de seguimiento a la Procuraduría General del Estado y nosotros tenemos que, como Estado, ahora que se puede dar una solución jurídica a la pretensión de justicia que tienen las víctimas por los muertos, por los heridos y también por los detenidos, la persecución judicial que ha existido en ese tiempo. Particularmente Sacaba y Sencata y la zona sur de La Paz son los tres focos, digamos, que hay que atender de inmediato y en los cuales la Procuraduría tiene que tener un empeño mucho más fuerte porque se trata de posibilidades y posibilidades también de demandas internacionales que pueden surgir por la ausencia de justicia del país. Entonces estamos previendo justamente una de las atribuciones que tiene la Procuraduría a nivel constitucional es precautelar los intereses del Estado. Y precautelamos los intereses tratando de evitar que surjan demandas internacionales y ese rol que tenemos es permanente, no solo en esos casos, sino en muchísimos casos también que vemos a nivel nacional, pero son casos de sensación, de mucha sensibilidad en la sociedad boliviana y eso es justamente en los temas que conversamos con el señor Diego García, que estuvo presente hace unos días atrás también en el Alto, en la visita que tuvimos y en la charla que tuvimos con él en el Alto. Eso les puedo asegurar que es de interés, por eso entiendo que has recalcado nuestro visitante ese tema conversado con mi persona. Procurador, si bien digamos algunas conclusiones del relator García Sayán eran conocidas en Bolivia por los diagnósticos, si bien no metodológicamente ordenados en el país, hay seguramente un criterio de parte del Estado, de parte de la Procuraduría General del Estado. Por ejemplo, ha planteado esto que también en algún momento nosotros comentamos con el ministro Iván Lima sobre un gran acuerdo nacional para la reforma judicial. Cuestionábamos al ministro Lima en sentido de que convoque a la oposición, a las organizaciones sociales, a distintas instituciones del Estado, a hacer ese acuerdo y hacer que la reforma judicial no sea solamente iniciativa de una sola parte, sino del conjunto de la población, si bien digamos representado por instituciones y organizaciones o fuerzas políticas, por un lado. Segundo, el acceso de la mujer a la justicia es escaso. Esto que comentaba el procurador también sobre que los juicios no avanzan en relación a la violencia y violación de derechos humanos, las masacres de 2019, y así otras conclusiones. ¿Cómo evalúa usted el informe preliminar del relator de la ONU? Se sabía muchas de las conclusiones. Otra cosa es Sí, que un representante internacional lo diga y pueda servir estas sus observaciones como insumo para la reforma judicial en el país. sí, sin duda hemos conocido básicamente 9 puntos que ha planteado en resumen el relator internacional. Nosotros creemos y sabemos como que la propuesta de reforma judicial no es una coyuntura, debe ser una reforma que de una vez ponga fin a un estado de incertidumbre que hay cuando alguien acude al tribunal con una pretensión cualquiera y quiere que se le otorgue tutela jurídica a esa pretensión, quiere justicia para que se tenga claro. Ahora, sí hay ese problema, le decía, no pasa por una coyuntura, tampoco va a pasar obviamente por la visita de nuestro relator internacional, si son aportes que se dan y son sensaciones que se dan ante un fenómeno que efectivamente necesita cambio.
Nosotros consideramos que esta visita nos sirve de mucho y va a ser importante en el mes de marzo, que ya está encima prácticamente, cuando se tenga la siguiente cumbre judicial. Hay planteamientos interesantes, ha sido bastante directo cuando ha indicado, por ejemplo, que la justicia está lejos del pueblo, es algo que tenemos que tomar en cuenta, no ahora como decir, hay ideas que traen otros grupos, ¿no? Que tienen posición política, pero que normalmente se llaman independientes, entre comillas, ex políticos que se vienen a dar ideas para convulsionar un poco más, aprovechar una etapa de convulsión judicial, le llamaría así, cuando hay una fuerte dosis, ¿no? De estos problemas que han surgido últimamente, como todos sabemos, con planteamientos poco más incendiarios, como por ejemplo el cambio de constitución y otros más. Yo no he escuchado que el relator haya dicho, por ejemplo, inicialmente ese tema, ¿no? Y es un tema de fondo porque la justicia tiene sus mecanismos establecidos en la Asamblea Constituyente y tendría que tocarse la Constitución, por ejemplo, para el cambio de forma de elección de autoridades, pero hay formas alternas. Es lo que esa gente no quiere escuchar y para eso hay que sentarse y creo que el consenso sí va a ser el factor que haga que se cambie la justicia en el país y que haga que realmente funcione esto que no está funcionando adecuadamente. En cuanto a la participación de género, por supuesto que es un tema pendiente, pero no debe ser visto con retórica o eslogans, es un tema de fondo. La misma sociedad tiene ese problema del machismo, el patriarcado, que a través de la nueva constitución hemos puesto en luz eso, porque ha habido participación justamente de género y de otras preferencias sexuales en esa constituyente que hemos tenido en el 2006-2008, pero y finalmente en la aprobación de la Constitución. Todos recuerdan que en los gabinetes y finalmente en la composición misma de la Asamblea Legislativa se ha priorizado, por lo menos a nivel político hablando, la participación de la mujer. Tenemos una deuda grande pendiente con ya lo que ocurre en el cotidiano, la violencia intrafamiliar y otros temas de fondo que afectan a la sociedad, ya que no se puede concebir una sociedad de iguales cuando existen desigualdades tan profundas en muchos sentidos, que no se les remunera de la misma manera, que no se les permite el acceso a ciertos trabajos, por ejemplo, o en la justicia, que tengamos semejante cantidad de denuncias, que tenemos más o menos el 30% de las denuncias están vinculadas a violencia en el trabajo que tiene la Fiscalía General del Estado. Ayer hemos estado en su rendición de cuentas viendo los datos que nos da el fiscal general y sabemos que es alarmante cómo crece el número de denuncias de violencia o relacionadas a violencia intrafamiliar o violencia en general hacia la mujer. Es gravísimo el tema y hay que abordarlo de esa manera. El sistema judicial debe responder. Por ejemplo, tenemos pocos juzgados que son efectivamente de lucha contra la violencia y están asociados de paso a corrupción. Eso hay que cambiar. Entonces son temas que deben ser ya analizados. Tenemos este mes de marzo que está encima prácticamente, ya decía, para desembarazar y dar soluciones directas. Si se puede hacer eso ya, háganlo ya. Eso no está en manos nuestras, pero sí podemos hacerlo a través de un consenso y la cumbre judicial nos puede dar luces para, por ejemplo, tener juzgados de violencia en todas las capitales, pero solo de violencia, no asociados a lo que es corrupción o lucha contra la corrupción. Lo que más tenemos son 30% de casos de violencia, imagínense, y no tenemos casi juzgados que atiendan exclusivamente violencia. Tenemos como Estado que determinar eso, y eso no está en las manos del poder del órgano ejecutivo o legislativo, está en las manos del órgano judicial. Para eso habrá que ver esos temas de fondo. Sí, procurador, sí, hubo varios jalones de orejas de parte del procurador. Por ejemplo, yo concibo uno fuerte, el hecho de que la justicia indígena originaria campesina no esté funcionando porque tiene limitaciones según la valoración que hizo el relator. Además planteó revisar la ley de deslinde jurisdiccional, uno de los asuntos. La carrera judicial tampoco funciona, hay jueces transitorios que debería tener, digamos, carrera judicial, observaba eso y sugirió también la carrera fiscal. Y por último, creo que un tema que es también fuerte, que el caso de los privados de libertad y justicia, hay un hacinamiento del 349% en el país. No es dato nuevo, pero que lo diga García Sayán creo que es fuerte, porque en el país hay abuso de la detención preventiva. Cualquier hecho de investigación, lo primero que el juez piensa es detención,
detención, detención. Aunque hay también casos en los que el riesgo de fuga, el riesgo de obstrucción a la justicia de parte de los implicados es latente también, ¿no? Sí, el tema de la justicia indígena originaria campesina, la jurisdicción indígena originaria campesina, ha sido de gran debate en la Asamblea Constituyente, como todos sabemos. Pero ya la ley de deslinde de diciembre del 2010 establece los parámetros en los cuales funciona la GIOC y los que funciona la justicia ordinaria. ¿Deben mejorarse esas condiciones? Estoy seguro que sí. Hay que ver la experiencia que hemos tenido en estos 10 años de funcionamiento de la ley de deslinde con relación a los resultados que tenemos. Sabemos que en el mapa judicial, por ejemplo, hay un gran número de municipios que no acceden a la justicia formal. Creo que es el 46 o 45% que formalmente no tienen un juez presente en el municipio y, por tanto, formalmente hablando, no accedería la gente a esa justicia y resuelve sus problemas muchas veces acudiendo a la justicia indígena originaria campesina. Esos mecanismos deben ser aprendidos y compartidos por la justicia formal, porque son mecanismos de solución bastante prácticos muchas veces y no necesitamos todo el andamiaje jurisdiccional de la justicia ordinaria para dar soluciones jurídicas al conflicto como tal, porque la gente ha vivido con esas soluciones, las ha aceptado, las ha hecho suyas, las ha legitimado en términos políticos y esto podría funcionar y mejorar. Creo que ahí hay que apuntar, es una pauta de apuntar a ver el tema del deslinde jurisdiccional. Naturalmente, en la carrera judicial y fiscal ya se han hecho intentos para esto. Tenemos más del 50% de jueces transitorios y esto hay que solucionar. ¿Cuál es la solución? Que el sistema judicial convoque a esos juzgados, seguramente lo hará, y habrá que evaluar en la cumbre judicial de qué manera paulatina se deben llenar los espacios, obviamente para no dejar vacío al sistema judicial, a la gente sin justicia, pero también habrá que hacerlo de manera pronta, ordenada, un cronograma, en fin. Son soluciones que pasan por decisión del órgano judicial. Yo entiendo que esa es una atribución exclusiva de ellos, pero la recomendación se adhiere a ese problema que existe ahí. En la carrera fiscal es importante que se retome este elemento tan importante, tan central, que tiene que ver con la conducción técnica de la investigación penal. A veces ocurre, la gente se queja, ¿no?, que algunos fiscales no tendrían tal vez las aptitudes necesarias para estar en esos cargos. Habrá que revisar cuáles son sus condiciones, cuáles son sus méritos, cuál es su experiencia y experticia. No puede ir gente demasiado novata para esos cargos, discúlpenme, la gente nueva, los colegas nuevos, pero son cargos donde se decide la vida o la libertad de las personas. Se define muchos elementos inherentes a una investigación seria. ¿Por qué de principio no se toman todas las medidas y requerimientos necesarios a tiempo de iniciar la investigación penal, por ejemplo? Y están esperando que la parte meta memoriales, que active, no, señor. Aquí la conducción es del Estado a través de la Fiscalía y ahí estamos fallando. Habría que ver como esta recomendación también que en la cumbre judicial se vea la necesidad de fortalecer la institucionalización, la carrera fiscal como la hubo más o menos en 2005 o 2006. Yo participé en ese tiempo en la Fiscalía, era parte de la Fiscalía General de la Nación, se llamaba así, y hemos hecho 2 concursos interesantes donde se ha institucionalizado a fiscales con la participación de colegios de abogados, ¿no?, la sociedad civil, el control mismo de la Fiscalía y la veeduría de la cooperación internacional. Fue un interesante proceso que se puede retomar tal vez también en ese sentido. Ahora, con relación a los privados de libertad y el hacinamiento, no es novedad esto. Lamentablemente, la regla que usted me mencionaba que parece inversa, puesto que la ley establece que la reclusión es el último extremo al que se debe llegar en materia penal, pero tenemos una gran cantidad de detenidos preventivos. Hay que revisar qué está fallando con la ley 1173. Hemos querido dar solución a este tema, ha tenido un gran impacto, pero sigue manteniéndose reglas y eso son modos, son maneras ya mentales que existen en muchos jueces que hay que cambiar, particularmente en jueces. El mismo fiscal debería no requerir cuando no es necesario la detención preventiva, sino salidas alternas a la detención preventiva, porque hay un principio de presunción de inocencia que se desconoce en muchos casos esto. Entonces, y es usado muchas veces la detención preventiva o la amenaza de la detención preventiva para otras cosas. Naturalmente, un sistema legal debe tener un sistema de detenciones preventivas reglado. Cuando existen riesgos de fuga, existen los peligros de fuga o peligros de obstaculización claramente marcados, sí se justifica la medida. Con otras condiciones, no. Entonces, hay que ser objetivos, hay que ver estadísticas, datos, casos, y eso no lo vamos a hacer ahora. Tenemos un trabajo que hacer en la cumbre, después de la cumbre, que está liderando en este caso el Ministerio de Justicia. El análisis es
va en ese sentido y esperemos que la sociedad acompañe, luego de que ahora hemos tenido el sacudón en el mes de enero y febrero por lo que ha ocurrido infelizmente en el sistema judicial con la liberación de esos presos que nunca debían haber salido de cárcel, pues estamos ahora creo en condiciones de poder afrontar esta situación y pedir al sector de jueces que no se sienta afectado. Son colegas, son abogados que no se sientan afectados ni agraviados. Son casos muy puntuales que ha visto la misma justicia, no nosotros, no me incluyen en eso, tampoco creo que se incluye a nadie el gobierno. Si hay declaraciones obviamente de todo lado, pero son decisiones de los mismos jueces que han determinado que algunos de sus colegas tengan alguna medida restrictiva. Pero no puede sentirse una especie de gremio afectado. El sistema judicial se marca en su independencia, respetamos aquella, pero también han existido casos en los cuales la misma justicia ha operado y creo que son de conocimiento público y tendrán que ser analizados en esa dimensión, ya en proyección a la reforma que estamos planteando hacia las dos carreras, la carrera fiscal y la llamada carrera judicial. Procurador, las recomendaciones, las observaciones del relator de las Naciones Unidas son claras y precisas. Desde el gobierno, ¿cómo se va a operativizar? ¿Se va a esperar la cumbre de justicia o se van a delegar ya tareas para llevar adelante estas observaciones? Bueno, en realidad la iniciativa la tiene el Ministerio de Justicia, en este caso la Cumbre de Justicia, son los responsables a través del ministro Lima, hacia abajo quienes van a operativizar. Nosotros somos una institución constitucional, la Procuraduría, que está en el tema porque somos parte de muchos procesos judiciales que hay en el país. De hecho, puedo decirle que, por ejemplo, en la última rendición de cuentas hemos informado que estábamos con más de 75,000 procesos judiciales en los cuales tiene intervención el Estado a través de sea la gestión directa del sistema central, municipios, departamentos o entidades desconcentradas, 75,000 procesos. La cuantía que tenemos ahí en disputa está rondando los 67,000 millones de bolivianos, más o menos 10,000 millones de dólares. Entonces, ese problema del conflicto donde participa el Estado nos obliga también a opinar en temas inherentes a nuestra participación en juicios. Pero el liderazgo lo tienen los hermanos del Ministerio de Justicia y seguramente ellos darán cuenta de cuál va a ser la posición del gobierno con relación final a esta exposición inicial que ha dado nuestro visitante internacional. Perfecto. Procurador, muchas gracias. Una preguntita antes de la despedida, procurador, abusaré de su tiempo. Una respuesta nada más. El relator García Sayán se ha reunido con dirigentes políticos como Carlos Mesa, como también Luis Fernando Camacho, además de la hija de la señora Yanine Áñez, la señora Carolina Rivera. Nos llamó la atención la declaración cuando dijo que en las entrevistas no hubo alguien o nadie que diga que hay persecución política en Bolivia. ¿Qué criterio tiene de esto? Bueno, respetamos, igual que las anteriores declaraciones que tuvo, los 8 puntos que declaró el relator internacional, respetamos esa posición. Entendemos que él ha percibido eso porque ha tenido contacto directo con los actores y él ha aclarado que es una percepción que él tiene con todos quienes ha hablado. Es bastante claro, nos da una idea que en el país no existe persecución política de manera objetiva. Y creemos que esto es importante. Esto es importante porque no es la única voz que lo dice. Lo ha dicho también el ex representante de Naciones Unidas, Denis Racicot, el mismo día, ayer salió la noticia, ¿no? Entonces hay un conjunto de expresiones de voces de autoridades o ex autoridades del mismo sistema de Naciones Unidas que mantienen esa línea. Nosotros simplemente respetamos esas opiniones y esperemos que se tomen con la sobriedad necesaria por parte de quienes hacen política con esas causas que dicen que es persecución política, pero el concepto nuestro no lo es. Y están diciendo por internacionales lo mismo. Entonces, si decimos adentro nosotros, dice afuera lo mismo, militantes o gente de manera objetiva, es que creo que el sentido común nos dice que no existen esas llamadas persecuciones políticas. Muy bien, procurador, gracias por su tiempo. Con la razón le dejamos ir a su reunión. Un abrazo. Gracias, un saludo, que vaya bien. Gracias a usted. Era el Procurador General del Estado, don Wilfredo Chávez.